viendo en las otras oportunidades los versículos y los versículos anteriores que veníamos tratando de este mismo capítulo, que veníamos hablando sobre obediencia. Todos estos capítulos y todos estos versículos que vienen sobre el final de este libro se pueden traducir en autoridad y obediencia. Eh, lo que vamos a mirar hoy, vamos a ver desde el capítulo 6, desde el versículo 5 al versículo 9. Vamos a estar leyéndolo en la nueva traducción viviente. Y después lo vamos a leer también en la Biblia de las Américas, que me gusta también el texto como está redactado ahí. Dice así la palabra del Señor en la nueva traducción viviente. Esclavos, obedezcan a sus amos terrenales con profundo respeto y temor. Sírvanlos con sinceridad, tal como servirían a Cristo. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Como esclavos de Cristo, hagan la voluntad de Dios con todo el corazón, trabajen con entusiasmo como si lo hicieran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará a cada uno de nosotros por el bien que hagamos, seamos esclavos o libres. Y ustedes, amos, traten a sus esclavos de la misma manera. No los amenacen, recuerden que ambos tienen el mismo amo en el cielo y él no tiene favoritos. Bien, como dijimos, todos estos versículos se pueden eh, traducir en lo que es autoridad y obediencia. La autoridad y obediencia de Dios sobre el hombre. Y después hay una especie de escala. Dios se complace en establecer un determinado orden de autoridad y un determinado orden de obediencia para sus hijos. Comienza hablando en el libro de Efesios de algunos versículos para atrás, ¿verdad? No me voy a extender en todo el libro. En Efesios 5:22, por ejemplo, habla de las esposas y los esposos. Habla de los deberes de las esposas para con sus esposos y la contrapartida del esposo con la esposa. Más adelante habla de los hijos y los padres de la misma manera. Ahora va a tratar el tema sobre amos y siervos o esclavos. Dije que lo íbamos a leer en la Biblia de las Américas, porque la Biblia de las Américas, por ejemplo, no habla de esclavos, habla de siervos. Y tal vez un poco se pueda ajustar un poquito más a lo que vivimos hoy, porque si nos vamos a ajustar de una manera, digamos, literal a lo que es el mensaje, este mensaje sería para predicar en el año 1830, que fue cuando se produjo la liberación de la esclavitud en el Uruguay, pero estamos un poco lejos de eso. Por lo tanto, vamos a tomar este tema no en el sentido de la esclavitud, sino en el sentido de nosotros como siervos de Dios o como siervas de Dios, y también en el sentido de la autoridad que Dios tiene sobre cada uno de nosotros y la obediencia que le debemos al Señor. Dice así en la Biblia de las Américas, vamos a leer nuevamente el pasaje: siervos, obedeced a vuestros amos en la tierra con temor y temblor, con la sinceridad de vuestro corazón como a Cristo, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, haciendo de corazón la voluntad de Dios. Servid de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que cualquier cosa buena que uno haga, esto recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced lo mismo con ellos, y dejad las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Muy bien, habíamos dicho que todo este pasaje todos estos pasajes se basan en autoridad y, y obediencia. Dios se complace, siempre lo decimos en los mensajes, ¿no?, en la obediencia en todos sus aspectos. La Biblia está absolutamente llena de versículos, no sabría decirles cuántos, pero son muchísimos,
en los que Dios nos exhorta a la obediencia. Dios se complace en la obediencia. Si nosotros no obedecemos a Dios, la palabra de Dios no puede de ninguna manera hacerse viva en nuestra vida. No puede producir nada si nosotros no obedecemos a Dios. Eso quede claro. Dios se complace en la obediencia. Acá estamos hablando de siervos y amos, pero como dije, ya veníamos hablando en otras oportunidades de otros tipos de relación. La primera hablaba de las esposas y los esposos, ¿verdad? Y ahí el Señor habla, por ejemplo, de la mujer y está hablando, sométanse cada uno a su marido como al Señor. No está hablando de la mujer bíblica, está hablando de la mujer de hoy también. Está muy deturpada la cosa, muy desdibujada en el día de hoy, porque el feminismo moderno, las nuevas ideas, han hecho de esta falsa igualdad de la mujer eh, que se desvirtúe la palabra de Dios en este sentido y muchas mujeres hoy no se sujetan a sus maridos, lamentablemente mismo dentro de la iglesia. Y esto tiene que pasar, porque esto es palabra de Dios. La persona que tiene un problema con la autoridad en general, cuando Dios ha mandado algo, yo debo decirle algo. El primer problema que tiene es con Dios. O sea, tiene un problema con la autoridad de Dios. No, pero que yo soy muy piadoso. Yo amo mucho a Dios pero hay ciertas cosas. No, no hay ciertas cosas. Con Dios es blanco o negro, no hay grises. El Señor Jesús dijo, el que conmigo no junta, desparrama. O estamos con Él o estamos contra Él. Y aquí es con la palabra. O la cumplimos o no la cumplimos. ¿Verdad? Aquí está hablando clarísimo el tema. No hay que buscarle vueltas al asunto. Es esto. Lógicamente, el Señor no está hablando de un sistema de sometimiento, digamos, esclavizante o que de alguna manera así abusivo es la palabra sobre la persona. Está hablando de un sometimiento eh, por amor, un sometimiento por obediencia, voluntario. ¿Para qué? Para cumplir la palabra de Dios. ¿Qué va a pasar con eso? Va a tener la recíproca de Dios. Dios va a cumplir sus bendiciones en esa persona también. Y esto, primero empezamos hablando aquí porque nos fuimos unos versículos para atrás para volver a enganchar, ¿verdad? Pero eh, esto habla primero de las mujeres. Después vamos a ver que para nosotros también nos toca. Digo, tenemos algunas cositas que hacer, algunos deberes también tenemos que hacer. Dios no nos deja así nomás. Y además, así como la mujer tiene como autoridad, digamos, y como cabeza al hombre sobre sí, nosotros tenemos a quién? A Cristo. Creo que es más complicado tener a Cristo como cabeza, ¿verdad? Porque la mujer tiene un ser imperfecto igual a ella como cabeza y por ahí puede tener alguna, pero nosotros tenemos al Señor ahí que nos está respirando permanentemente, digamos, como quien dice en la nuca ahí, y tenemos que hacer las cosas como Él realmente quiere, ¿verdad? Y si no, nosotros también llevamos nuestra partida cosechamos lo que sembramos. No se olviden también que Dios nos carga de responsabilidades sobre esto. De hecho, somos responsables de un hogar, somos responsables de una casa, somos responsables de nuestra esposa, somos responsables de nuestros hijos. Una de las condiciones allí en Primera de Timoteo 3:14, si no me equivoco, es que es una condición para los ancianos, pero como decía José el otro día, es una condición para todos nosotros como hombres, que gobernemos bien nuestra casa. ¿Qué significa gobernar bien nuestra casa? Tener todo bajo sujeción, pero no solamente bajo sujeción, sino bajo orden, sino bajo bendición. Nosotros, hermanos, como hombres, somos el cable que nos une, que une nuestro hogar y nuestra familia con Dios, porque nuestra cabeza es el Señor.
Si ese cable se cortan muchas cosas. Es obvio que Dios tiene un trato personal con cada uno, pero en el ámbito familiar, digamos, el orden de Dios establecido es este, ¿verdad? Entonces, eh, como dije en primera de Timoteo, una de las condiciones que tiene que tener es que gobierne bien su casa. Y esto se lo hablaba a los ancianos, inclusive, antes de que fueran ancianos. Para ser ancianos tenían que estar así, ¿verdad? Ahora imagínense también nosotros que no somos ancianos, pero también tenemos que tener esa condición. Esa condición tiene que existir en nuestras vidas para que Dios manifieste su bendición sobre nosotros. Tiene que haber realmente eh, un sometimiento a Dios de parte del hombre también, obviamente. Este, bueno, habla el versículo ahí que la esposa debe someterse en todo a su marido y después habla de los maridos, ¿eh? Que tenemos que amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Vaya responsabilidad. De que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? ¿Y se entregó a qué? A morir en una cruz. Ahora, ¿cuál de nosotros se entregaría a morir en una cruz por su esposa? Para ser sincero, creo que tampoco. No me entiendan mal. Pero el hecho es este. Sí, es una situación difícil. Si dice que sí, estás muerto. Si dice que no, mueres de otra manera. No en la cruz, pero mueres de otra manera. O sea, muerto por muerto, es mejor morir en bendición. Bueno, hermanos, dice que entonces es una responsabilidad tremenda eh, amar a nuestras esposas y entregar a sí mismo por ellas. Cuando Dios habla aquí de amor, obviamente, eh, obviamente en un casal hay una cuestión sentimental, pero el amor que habla aquí de Dios es una cuestión más que de actitud sobre la otra persona, ¿no? Una actitud de amor, así tal cual es el amor de Dios por nosotros, ¿verdad? Entonces, el amar a su esposa significa encargarnos de ella, cuidarla, satisfacerle sus necesidades, eh, bien, realmente mantenerla bien, ¿verdad? En todos los aspectos, ¿verdad? Eso significa el amor de Dios en esos aspectos, ¿no? Este, entonces, el marido dice debe amar a su esposa como su mismo cuerpo, o sea, como a sí mismo, porque dice que un esposo que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Hay algunos que no se quieren nada, pero bueno. eh, Dice, nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida tal como Cristo lo hace por la iglesia. Bueno, después que hablamos que las esposas tienen que estar sometidas, de que debemos amar a las esposas, no ser ásperos con ellas, dice en alguna versión. Sí, muy bien me lo recuerda acá Lilian, dice que para que nuestras oraciones no tengan estorbo. No sé si el estorbo va a venir de parte de que el Señor nos la va a contestar o cuando estemos orando vamos a tener esto así que no vamos a poder orar. No sé a cuál de esas dos partes se refiere, pero en realidad va a haber un estorbo. Este, lo siguiente que viene en la palabra son los hijos y los padres, ¿verdad? Los hijos y los padres. Eh, Dice que el honrar a nuestro padre y a nuestra madre es el primer mandamiento que contiene una promesa. ¿Cuál es la promesa? Que nos irá bien y tendremos larga vida sobre la tierra. El honrar a nuestros padres. Qué bueno es el honrar a nuestros padres. Y a veces no nos pregunta la condición que tienen nuestros padres para honrarlos. No es que debo honrar a mis padres porque son sensacionales padres. Debo honrar a mis padres porque Dios me manda. Algunos
eh, tuvimos la bendición de tener buenos padres. Mucha gente que no solo no ha tenido la bendición de tener buenos padres, sino que ni padres ha tenido. Pero en todo caso, hermanos, debemos cumplir los mandamientos de Dios. Dios nos manda, nosotros obedecemos. Y eso trae consecuencias positivas. En este caso, una promesa, que nos irá bien, tendremos larga vida sobre la tierra. También está el tema para los padres, porque siempre vieron que está la contrapartida: esposo, esposa, hijos, padres. El padre no está exento de esto. Ah, mi hijo me tiene que honrar y yo debo permanecer como el gran señor siendo honrado y yo no tengo que hacer nada. Dios no es así. Dios no solo no es así, como Él es padre y Él sabe cómo tratar a los hijos. Tanto es padre que dio a su hijo para morir por nosotros y lo dio por amor. Ahora, ¿qué debe hacer un padre para cumplir la ordenanza de Dios, el mandato de Dios? Dice: no hagan enojar a sus hijos en las formas en que los tratan. Más bien críenlo con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Realmente tenemos que ser medidos en la forma que tratamos a nuestros hijos. Nuestros hijos no son nuestra propiedad. Son seres humanos como nosotros. Seres humanos que nosotros colocamos en esta tierra sin haberles pedido permiso. Fue nuestra voluntad haberlos colocado acá. Ellos no pidieron para venir. Por lo tanto, somos responsables por ello. Tenemos esa responsabilidad. ¿O alguien acá pidió para nacer? Nadie. Por lo tanto, yo coloqué 2 hijos sobre esta tierra. Hasta que yo me vaya de aquí, son mi responsabilidad. Los voy a tratar con todo lo que pueda y ayudarlos en todo lo que pueda y bendecirlos con todo lo que pueda, porque ellos están aquí porque yo quise que ellos estuvieran acá. Ellos no me pidieron para venir. Y Dios nos manda a los padres a no hacerlos enojar en la forma que los tratamos. Ojo cómo tratas a tus hijos. Ojo cómo los haces enojar. Y hacerlos enojar, puedes tener muchas formas de hacerlos enojar. A veces hablándoles mal, a veces con actitudes. Hay montones de formas en que puedes tratar mal a un hijo. No es de voluntad de Dios. No es de voluntad de Dios. Por último, vamos a ver el pasaje que nos toca esta noche, la otra relación de dependencia, que son los siervos y los amos. Como dijimos, no hay esclavos hoy en día, por lo menos que nosotros conozcamos. Digamos, acá en nuestras tierras la esclavitud ya no existe. Sí, de una forma, digamos, como esclavo, pero en realidad hay ciertos tipos de esclavitud. Eh, el hecho es lo siguiente, hermanos. Dice que los esclavos o los siervos, como lo llama la Biblia de las Américas, deben obedecer a vuestros amos con profundo respeto, dice la NTV, pero con temor y temblor, dice la Biblia de las Américas. Ese obedecimiento con temor y temblor es lo que el Señor nos pide cuando nos relacionamos con Él. Es el mismo tipo de relación. No es que veamos, digamos, vamos a colocar una relación de empleado-patrón acá, ya que no hay esclavos. No es que veamos a nuestros patrones como dioses, no, pero le debemos respeto. Y ese respeto tiene que ser un respeto reverente, un respeto realmente importante, ¿verdad? De hecho, cuando el Señor se refiere inclusive a la misma salvación, nos manda que debemos ocuparnos de ella con temor y temblor. O sea,
Es una frase que realmente implica un compromiso importante en lo que estamos haciendo. Y, y dice que debemos servirlos con sinceridad como si sirviéramos a Cristo. Y acá está lo importante. Cuando nosotros nos ocupamos de un trabajo, somos empleados de determinado lugar, nos va a tocar servir a todo tipo de patrones. Va a haber patrones buenos, mediocres, malos. Vamos a encontrar de todo. Pero a todos ellos le debemos rendir este mismo respeto, igual a como los hijos con los padres, ¿verdad? Como estábamos hablando. Le debemos rendir este mismo respeto y servirlos como serviríamos al Señor, con la misma integridad que serviríamos a Cristo, con la misma, digamos, voluntad que serviríamos a Cristo. Tratar de hacer las cosas bien, tratar de tener un buen testimonio, porque nosotros somos la imagen visible del reino de Dios aquí en esta tierra. Cuando nos miran a nosotros, si ven a otro que está haciendo cualquier cosa y saben que no es cristiano, es como que hay muchas cosas se les pasa la mano y no pasa nada. Pero cuando sos cristiano, te estás con una lupa arriba tuyo. Y cualquier cosita sirve para venir a degradar el evangelio que nos salvó. Entonces tenemos una responsabilidad. Esa responsabilidad está en nuestra conducta. Y esa conducta tiene que ser buena, muy buena. Y como digo, cuando hacemos las cosas, hacerlas como para el Señor. Dice que traten de agradarlos en todo tiempo, no solo cuando ellos los observan. Hay gente que trabaja solamente cuando los miran. Los dejaron de mirar un segundo y se sentaron, agarraron otra cosa para hacer, se fueron a conversar. Nada, nadie está mirando, no pasa nada. Todo el mundo hace lo mismo. Pero no es así, nosotros no somos igual que todo el mundo. Hay alguien que nos mira. No es el patrón, pero es nuestro Señor. Nosotros estamos haciendo las cosas como para Él. No importa si el patrón terrenal nos está mirando, Dios nos está mirando. Siempre nos está mirando. En toda ocasión, en todo lugar, siempre Dios nos está observando. Está mirando cómo hacemos. Si las hacemos mal, no estamos honrando. Nuestra vida es para honrar. Dice que tenemos que trabajar con entusiasmo, como para el Señor y no como para la gente. Hay gente que trabaja para la gente, le encanta que la gente los vea y los aplauda. Son dependientes de los aplausos de la gente, de la reverencia de la gente y de si la gente los quiere y si la gente habla de ellos y si la gente está presente. Personas que son iguales a ti, ¿qué te pueden dar? ¿En qué te puede sumar? Si nos aumentarán de sueldo cada vez que hablaran de nosotros todavía. Pero a veces hablan de nosotros para bajarnos. Entonces, hermanos, no tiene sentido que seamos dependientes de los demás en ese punto, de la honra que nos puedan dispensar otro ser humano. Obviamente no vamos a andar eh, a las patadas, como se dice, con nadie, no es ese el tema. Pero tampoco nos vamos a andar eh, arrastrando y viendo y preocupados y fulanos y fulanas y aquellos y estos y aquellos, buscando honra y buscando que la gente nos enaltezca. Que Dios te vea. Busca hacer las cosas bien para Dios, que Dios te va a recompensar. Deja a la gente, cada uno tiene su recompensa y nadie te va a dar recompensa ninguna. No vas a hacer más porque la gente te aplauda. Te puedes ayer,
Ayer fue que llevamos a casa, había unos conciertos de música clásica en la televisión y de repente no paraban más de aplaudir. Y le digo a Mónica, digo, ¿qué es eso? No, dices, es una orquesta, una solista. Y aquello, la muchacha parada allí, aquella pa, 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 pa. Impecable, la muchacha tocaba bien. Ahora, se fue de allí, ¿qué le sumó? Estoy seguro que no le pagaron un peso por eso. Se comió media hora parada allí que lo aplaudieran. Y no iba a ser ni más ni menos por eso. Y lo que estaba haciendo lo estaba haciendo bien. Y nosotros como cristianos, cuando hacemos las cosas y las hacemos bien como para el Señor, no importa si nos aplauden o nos quieren degradar, no importa. Lo que importa es que Dios esté conforme. Eso es lo que nos debe importar a nosotros. La gente, hermanos, va y viene. El pensamiento humano es como el agua del mar, así, pero Dios no. Entonces, a mí realmente, particularmente la honra humana, sinceramente, no me importa para nada. Me importa cuando Dios me bendice, cuando veo que Dios realmente se agrada de lo que uno hace y que uno está, digamos, en la voluntad de Dios, porque sé que voy en buen camino. Pero no me interesan los aplausos. Realmente tenemos que hacer las cosas como para el Señor y no para los hombres. No busquen la gloria efímera, esa gloria pasajera que se termina, que no tiene realmente permanencia ni ningún tipo de... Busquen el camino al cielo, que es permanente, que nos da realmente la vida eterna. Porque yo quiero ver algunos que fueron tan aplaudidos cuando lleguen allá, capaz se van a encontrar con una sorpresa. ¿Y qué quedaron los aplausos? Hojarasca se quemó. ¿Qué quedaron los elogios? ¿Qué quedó todo eso? Se quemó, desapareció, no quedó nada. Tenemos 70, 80, 90 años en esta tierra, hermanos, para vivir y hacer las cosas que Dios quiere. Y estoy diciendo generoso, algunos vivimos menos de 70. Entonces, hagamos lo que importa para la eternidad, para lo que viene después. ¿Qué? Algunos dicen, no, yo no creo en la eternidad. ¿Qué importa si crees o no crees? Lo vas a vivir igual, ya sea en el cielo o en el infierno, pero vas a vivir la eternidad. ¿Sí? Porque hay algunos que se escudan sobre eso, ¿no? Dice, yo no creo, como si las leyes de Dios cuando no cree no se le aplicaran. Se le aplican. Es como si yo cruzara un semáforo en rojo y yo no creo en los semáforos en rojo. Y a mí qué me importa, me decía el guardia de tránsito, te vas a comer la multa igual, la vas a tener que ir a pagar. Y creo o no crees, es problema tuyo. Y si llega a pasar de vuelta, te voy a multar otra vez. Y bueno, con Dios es lo mismo. No crees, fenómeno. Estás en tu derecho a no creer. A ojo, te estás jugando la eternidad. Porque aunque no la creas, va a venir. En un lado o en otro, pero va a venir. No es que si yo no creo, no, yo estoy fuera de esto, ¿sabes? Mira, yo no creo eso, eso a mí no me toca, no va conmigo. Es un tema que realmente es irrelevante. Te va a tocar, te va a tocar. Hermanos, todo eh, hagámoslo como para el Señor, dice el versículo 8, sabiendo que cualquier cosa buena, dice, que uno haga, esto recibirá el Señor. O sea que, cosas buenas también.
Dice, sea siervo o sea libre. ¿Qué es lo que estábamos hablando acá? ¿Importa la condición? No, no importa. No importa la condición. ¿Ah? No importa si crees en la eternidad o no crees en la eternidad. Las leyes de Dios están. Se cumplen. Así lo estableció Dios para todos. Para todos. Sin excepciones. Porque Dios dice que no hace acepciones de personas, porque tampoco hay algunos que se creen un poco mimosos, dicen. Ah, no, yo soy hijo de Dios, de esta y de otra manera. No, te va a tocar lo bueno y lo malo según lo hagas, porque Dios no hace diferencias. Su carácter es no hacer diferencias. Acepciones con Dios no van. Dios es un Padre perfecto. Dice el Señor, y acá lo dice, ¿no? Que recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. El 9, ahí viene la contrapartida. Hablamos de los siervos, ¿verdad? Los amos. Dice, haced lo mismo con ellos y dejar las amenazas. Claro, en el caso de los esclavos, pobre, los amenazaban, eran un instrumento más, ¿no? Pero hoy en día pasa ese tipo de cosas también. Hay lugares donde uno va a trabajar y es un infierno. Disculpen la palabra. Pero es así. Te hacen la vida imposible. Pensando que uno, por la necesidad de estar allí, tiene que aguantar lo que venga. No es tan así la. Y para Dios, menos. Dios ese tipo de situaciones la ve y las contempla. A mí me tocó vivir algunas y entregué mis temas al Señor. Y Él los resolvió, como Él entendió que debía resolverlos. Hoy ya hay muchos compañeros que no los veo hace mucho tiempo. Yo no moví un dedo para nada, para nada. Fue todo de Él. Eh, entonces dice que a los amos que deben hacer lo mismo con los siervos. O sea, ¿qué les pidió a los siervos? Que hicieran las cosas como para el Señor y no como para los hombres. Y a los amos es lo mismo. Trata a tu siervo como un hermano. Trata a tu siervo como Dios quiere que los trates. Y hazlo como para Dios, no como para los demás, ni para hacerte ver por los demás. Hazlo para Dios. Porque él está hablando obviamente a amos cristianos, ¿no? Dice, sabiendo que el Señor de ellos y de vosotros, dice, está en los cielos. Y aquí repite lo que habíamos hablado. Y que para Él no hay acepción de personas. Dios no hace diferencias con nadie. El trato de Dios y las leyes de Dios son igualitas para todos nosotros, para todos, hombres, mujeres, niños, para todos las leyes de Dios se tienen que cumplir. Y Dios se complace totalmente en la obediencia. Por ejemplo, dijo Pedro en un versículo, está hablando de otra cosa, pero vamos a rescatar el versículo. Dice, respondiendo Pedro y los apóstoles se dijeron, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. No es que a los hombres no se le obedezca obedecer cuando se lo hace como para el Señor en estos casos. No digo, estaba hablando en otro contexto. Pero lo que quiero rescatar acá es la obediencia a Dios que Pedro habla, ¿verdad? La obediencia al Señor. Eh, Miren lo que dice Primera de Pedro 5:5 también. Asimismo, los más jóvenes están sujetos a los mayores, y todos, los mayores y los jóvenes, revestidos de humildad en vuestro trato mutuo, porque Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes.
Los más jóvenes tienen que estar de cierta manera en sujeción a los más viejos. Y esto, hermanos, a veces se ve en muchas culturas y es tan positivo. Las culturas orientales rescatan mucho la figura de la persona mayor. Ustedes sabían, por ejemplo, que en China quien educa a los niños no son los padres, son los abuelos, porque se entiende que los abuelos tienen la sabiduría necesaria, la vida, y además el tiempo, ¿no? Para educarlos y darles una buena educación. Y entonces el joven tiene que estar sujeto al, a la persona mayor. Y esa relación tiene que ser en la base de la humildad, porque Dios no quiere saber nada con la soberbia, pero dice que da gracia a los humildes. De hecho, la soberbia está en uno de los pasajes que habla que dice que Dios aborrece los ojos altivos, y esto es soberbia. Pero la gracia a los humildes también está garantizada, ¿verdad? Eh, en Hebreos 13:17, por último, nuestra obediencia y sujeción tiene que estar dada hacia nuestros pastores. Ah, qué tema este, ¿no? Cuando se trata del tema de la iglesia y de la obediencia hacia los siervos que la presiden. Acá tenemos dos. eh, y Dios también quiere que ellos sean obedecidos en las cosas que Dios quiere, ¿verdad? Dice así la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Son responsables. Un trabajo muy... Ah, qué lindo ser anciano. Tal vez, o no lo miró con muy buenos ojos. Digo, tiene, debe tener cosas positivas, por sin duda, ¿no? Pero tiene su responsabilidad y mucha, y no es fácil. Dice, permitirle que lo hagan con alegría y no quejándose, porque eso no sería provechoso para nosotros. Por eso nosotros mantenemos a nuestros pastores alegres. Los mantenemos felices, les hacemos un chiste, para que estén siempre bien. Hermanos, la voluntad de Dios, que siempre le obedezcamos en todo. Esto vamos a sacarlo como conclusión. Lea la palabra, vea lo que Dios quiera y principalmente haga lo que Dios le manda. Y usted va a ver que va a tener una bendición realmente abundante en su vida. Porque Dios recompensa. Dios es un buen patrón. Es un buen padre. Haga muy bien Dios. Recompensa muy bien aquellas cosas que nosotros hacemos. El hermano daba el testimonio y él agradecía por su esposa. Sin duda alguna, lo que ella ha hecho por su esposo va a ser muy bien recompensado, hermano. Y no por él exactamente, sino por el Señor. Hermanos, hasta acá esta palabra de Efesios, que va a continuar después otro hermano, ya el finalcito de la carta a los Efesios, que nos ha enseñado mucho sobre la vida cristiana, la vida que agrada a Dios, la vida que Dios quiere. Que Dios los bendiga en esta noche. Eh, Sergio.